sublime es tu nombre. Venimos a adorarte, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sí, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Oh Dios, renuévanos, vivifícanos, restáuranos en tu presencia. Alto y sublime es tu nombre, nos humillamos delante de ti. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Oh, te adoramos, Señor, alto y sublime, te adoramos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Tú me das la entrada. Bueno, Dios les bendiga. Tenemos nuestro estudio de formación cristiana y como se ha mencionado durante todo este tiempo, son las bases de la sana doctrina que profesamos como cristianos, como iglesia evangélica presbiteriana.
Y pues hemos estado viendo estas bases. Vimos anteriormente acerca de la gracia de Dios, porque el lema de los reformadores del siglo XVI, eran los 5 solos: solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesucristo y solo a Dios la gloria. Hoy nos toca hablar acerca de solo Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es el centro de toda la historia sagrada de la Sagrada Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es el personaje central de toda la Biblia, del mensaje central de las Sagradas Escrituras. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en esta preciosa tarde por todo tu amor, tu misericordia, por toda tu bondad en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Y prepáranos, Señor, para entender, escuchar tu palabra, lo que tú tienes que enseñarnos, lo que tú tienes que decirnos. Porque tú mereces el honor, la gloria y la honra, la alabanza. Porque tú eres el alto y sublime, porque tú eres el Shaddai todopoderoso, el omnipotente, el altísimo, el único soberano, que tienes el control de todo, y el mundo te pertenece. Y como dice Salmo 150 y el 148, todo lo creado te alaba y te adora, aún el granizo, aún el fuego, aún el huracán, el terremoto, todo, Señor, te alaba y te adora, y está al servicio de tu bendito decreto eterno. Señor, toma nuestra vida en tus manos, y te rogamos en nombre de Cristo Jesús que con tu Espíritu Santo aclare nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué los reformadores en el siglo XVI, pero también el apóstol Pablo, también el Antiguo y Nuevo Testamento, ponen a Jesucristo como el centro de toda la historia? Con esto no quiero decir que a Dios Padre, Espíritu Santo se les haga a un lado, no. Pero así le plugó a Dios en su decreto eterno poner como el centro de la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento tenían la fe puesta en aquel que había de venir, Jesucristo. Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos puesta nuestra mirada en aquel que ya vino, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y a él debe ser dado el honor y la gloria. ¿Por qué Jesucristo? Solo Jesucristo, porque es el único camino que nos lleva al Padre. Porque es la única esperanza de reconciliación con Dios. Porque nadie más, a través de la historia sagrada, dio su vida en sacrificio por la humanidad y en especial por la iglesia. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, sacrificó su vida en la cruz del Calvario, permitió que le hicieran tanto como lo que le hicieron, lo humillaron, lo ultrajaron, lo crucificaron, lo mataron y fue sepultado, pero al tercer día resucitó con gran poder. Por eso, el centro de toda la historia sagrada es Jesucristo, porque así le plugó a Dios, porque así le pareció bien a Dios en su eterno decreto. Ahí en San Juan 14:6, busquen en su Biblia, hermanos, nos dice nuestro mismo Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Este texto, aunque es pequeño, tiene un gran mensaje que se centra en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. Fuera de Jesucristo no hay reconciliación con Dios.
Por eso Jesucristo es muy enfático, dice, yo soy el camino y la vida y la verdad, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión? Que el único medio, el único puente para poder tener buena sintonía con Dios es Él. Que la única manera de poder llegar a Dios es Jesucristo. Que la única manera de tener esperanza con ese Dios verdadero, amo y Señor del universo, es Jesucristo. Dios puso a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y eso debe quedar muy claro como para los reformadores del siglo XVI, como para Pedro, para Pablo. Y hoy en la actualidad, Jesucristo es el centro de la historia, porque en Él se reveló la plenitud de Dios, la plenitud de ese Dios trino todopoderoso. Se reveló en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Como dice Mateo capítulo 1, el Evangelio de San Mateo capítulo 1, dice, porque será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y así estaba en las profecías, que el Mesías sería Dios hombre. Y lo sigue siendo, aún estando a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, sigue siendo Dios hombre. El que intercede por su iglesia y por su pueblo día y noche. El que aboga por nosotros día y noche ante el Padre. Cuando pecamos delante de Dios, ofendemos a Dios, Él en ese momento quisiera derramar su ira sobre nosotros. Todo su coraje, su enojo, porque Dios odia el pecado, desprecia el pecado, porque Él es santo. Pero ahí interfiere Jesucristo. Padre, yo he muerto por esa persona. Yo di mi vida por esa persona. Yo doy mi vida por esa familia. Yo doy mi vida por esta iglesia. Porque Jesucristo murió por la iglesia. ¿Qué dice Efesios capítulo 5? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Jesucristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está claro de que Jesucristo murió por la iglesia y es el único salvador de la iglesia, el único que ha reconciliado a la iglesia con Dios. Y Él lo dice en este texto que mencioné hace un momento, San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Y por qué solo Jesucristo? Dijeron los reformadores, porque la iglesia tradicional de aquel entonces y de nuestra época moderna, pues ellos piensan que no solo Jesucristo nos puede reconciliar con Dios, nos puede dar una buena sintonía con Dios, sino que la Virgen de Guadalupe, los ídolos, los santos que ellos dicen, interceden también por nosotros. Ese es falso, es mentira. Lo inventaron los papas, lo inventaron los concilios de la iglesia católica. Pero la Biblia pone a un solo mediador entre Dios y los hombres. Pone a un solo Salvador. Nadie jamás pudo sacrificar su vida y satisfacer la justicia divina, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Las tradiciones humanas no pueden hacer nada por nosotros. Los ídolos no pueden hacer nada por nosotros. Los santos no pueden hacer nada por nosotros. Solamente Jesucristo. Para eso voy a leerles un texto de la Biblia que encontramos en la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 9. Dice lo siguiente: dice el versículo 13 del capítulo 9, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y sigue diciendo más adelante: dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice Hebreos 9, 22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Y quién fue el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario? Por amor a la iglesia, por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo. No lo hizo María, no lo hizo Pedro, no lo hizo José, no lo hizo Moisés, ningún profeta, solamente el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entregó su vida por amor a nosotros y siendo el único medio para reconciliarnos con Dios. No hay otra manera de poder reconciliarnos con Dios, solamente a través de Jesús, a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Las buenas obras no nos reconcilian con Dios. Aunque te portes bien, aunque tengas buena reputación, no te va a poner esas buenas obras en buena sintonía con Dios. Solamente Jesucristo, que murió en lugar tuyo. Porque nosotros, por muy perfectos que seamos, por mucho que nos portemos bien, dice Isaías, que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras obras son imperfectas delante de Dios. Y el Señor las aborrece, aunque sean muy buenas. La única obra perfecta que Dios acepta fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el único redentor, el salvador del mundo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y voy a invitarles a buscar ahí en sus Biblias, Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice así, escuchen con atención, hermanos, lo que nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. 2:5, Primera de Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí nos dice claramente en la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Papa no es mediador entre Dios y los hombres, de la iglesia popular. Tampoco los pastores, tampoco la iglesia. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. María, la madre de Jesucristo, hablando humanamente y de su naturaleza humana, no es mediadora entre Dios y los hombres, ni los ídolos, ni los santos. El único mediador, aquí está claro, el apóstol Pablo, que escribe a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que nos reconcilia con Dios, el único que nos pone en buenos términos y en buena sintonía con Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las tradiciones que ha inventado a través de los siglos la iglesia tradicional o popular, o algunas sectas que tienen también tradiciones, no nos ponen en buena relación con Dios. Dios aborrece las tradiciones. Dios aborrece los ídolos, los sacrificios humanos. No agradan a Dios, en tanto que se haga a Jesucristo a un lado. Porque el centro de nuestra vida y de buena comunión con Dios y de buena relación con Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él dio su vida
por amor a nosotros, su iglesia, su pueblo. ¿Qué dice Hechos 2, 36 y 37? Se los voy a leer, hermanos, pongan atención. Busquen en sus hogares, ustedes también en su Biblia, hermanos. No me dejen solo leyendo la Biblia o orando a Dios. El capítulo 2 de Hechos, versículo 36. En el sermón del Pentecostés, el apóstol Pedro dirige las siguientes palabras al pueblo de Israel que se había reunido en Jerusalén cuando Dios derramó el Espíritu Santo. Y miren lo que le dice Pedro a los judíos que rechazaban a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Les dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está este mensaje de Pedro al pueblo de Israel reunido en Jerusalén en el Pentecostés. El mensaje está claro. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está claro como el agua, hermanos, que Él es Señor, que Él es Rey, que Él es soberano, que, como dice Apocalipsis capítulo 1, Él es el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, dice el Todopoderoso. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios y Señor, y es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso cuando hacemos nuestras oraciones, las dirigimos a Dios en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Porque Jesucristo es el que intercede por nosotros día y noche, es nuestro abogado. ¿Por qué derramó su sangre en la cruz del Calvario? No lo hizo nadie más, ningún apóstol lo hizo, ningún profeta. No lo hizo María, la madre de Jesús, ni José, su padre, hablando humanamente. Lo hizo Jesucristo, el único que entregó el sacrificio perfecto y satisfizo la justicia de Dios por el pecado y nos reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué nos dice Hebreos 9:15? El pasaje que leímos en Hebreos 9:15 dice así: así que por eso es mediador, hablando de Jesucristo obviamente, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice que es mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto, y es el pacto de la gracia de Dios, que derramó en su perfección y en su plenitud en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él intercede por nosotros día y noche. Nadie más lo va a hacer. Nadie va a satisfacer la justicia de Dios, solamente Jesucristo. Nadie más va a ser oído por Dios sino Jesucristo, que interceda por nosotros. No estoy hablando de que nosotros no vamos a orar a Dios o que Dios no nos escuche, sí. Pero el que intercede por nosotros día y noche es Jesucristo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. Dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el versículo 7, la última parte, dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Las tradiciones humanas no lo limpian de todo pecado, ni de los sacrificios que hagamos.
en la época medieval, en la época de la Reforma y hasta el día de hoy. La iglesia popular, muchos hacen sacrificios, hacen mandas, especialmente cuando se acerca el día de Guadalupe, el 12 de diciembre, hacen marchas desde de su estado, días y hasta semanas caminando y llegan de rodillas, algunos hasta se rompen la rodilla, van sangrando, entran a la basílica y piensan que ese sacrificio agrada a Dios. No. El único sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí, la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado, de los pecados pasados, presentes y futuros. Todo lo que tú hagas, por muy bien lo que tú hagas, aunque te portes bien, no agrada a Dios. Solamente la obra perfecta de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario te ponen en buena sintonía con Dios, te reconcilia con Dios. Solamente el sacrificio de Jesucristo y su sangre preciosa te hace un verdadero cristiano cuando tú pones tu fe, tu mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos en el siglo XVI y hasta nuestra época hasta se lastimaban, se acostaban en camas con clavos donde se lastimaban las espaldas, sangraban y pensaban en que entre más hacían ese sacrificio, más agradaban a Dios. Pero era falso y es falso. El único sacrificio que a Dios le agradó y le plugó en la eternidad, que se presentara a favor de la iglesia y a favor de su pueblo, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el que satisfizo a Dios. Por eso Jesucristo en una de sus últimas palabras dijo, consumado es. Porque había satisfecho la justicia de Dios y había cumplido el plan perfecto de Dios, muriendo en la cruz del Calvario por su iglesia, por su pueblo. Porque eso es también, Él no murió por todos. Él murió nada más por la iglesia. Murió por los verdaderos cristianos que realmente entregan su vida a Jesucristo. ¿Qué nos dice Primera de Juan capítulo 2? Los primeros versículos dice, hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice, si alguno ha cometido pecado, dice, esto escribo para que no pequen. Pero si alguien ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario cubrió nuestros pecados. Si creemos en Él, si confiamos en Él, porque si tú confías en los ídolos, en los santos, jamás vas a agradar a Dios. Por eso Jesús fue muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Y qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, 5? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el representante de Dios aquí en la tierra? Ni el Papa, ni un pastor, ni un profeta, ni un apóstol, solamente Jesucristo. Es el vicario de Dios aquí en la tierra que intercede por su pueblo día y noche, como lo dice en San Juan 17, que encontramos la oración intercesora de Jesucristo. Él es el sacerdote de Dios perfecto, sin pecado, que agradó con su muerte en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, agradó al Padre, que de esta manera podíamos tener reconciliación con Dios y podíamos tener buena relación y buena sintonía con Dios a través de la muerte de Jesucristo. Así que, amigos y hermanos, por eso los reformadores dijeron en el siglo XVI, solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo nos puede
en buena reconciliación con Dios, en buena sintonía con Dios. Solo Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. La única esperanza para poder reconciliarnos con Dios es Jesucristo. La única esperanza de este mundo es Jesucristo. El centro del mensaje de la Biblia, el único personaje del Antiguo y Nuevo Testamento que Dios le plagó poner como centro de la historia sagrada es Jesucristo, el Hijo de Dios, a quienes los profetas mencionaron que Él vendría a morir en este mundo por su iglesia, por su pueblo. ¿Qué nos resta, hermanos y amigos? Poner nuestra confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entregarle nuestro corazón, porque Él merece lo mejor de nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice en Apocalipsis 3:20? He aquí estoy a la puerta, lo dice Jesucristo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón. ¿Qué te resta a ti? Abrir tu corazón a Jesucristo y darle tu vida. Si tú buscas reconciliación de Dios por las religiones del mundo, a través de los ídolos, a través de los santos, vas a fracasar. Porque Dios puso un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese único mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Inclina tu rostro en tu hogar y ora conmigo, por favor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias en esta preciosa tarde por todo tu amor, tu misericordia que tienes para con nosotros. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra y comprender tu plan perfecto, tu propósito eterno. Llénanos de tu gracia a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y danos sabiduría y entendimiento con el Espíritu Santo. Ten misericordia de tu iglesia y de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de los enfermos. Ten misericordia de los que tienen problemas, luchas. De los de doble ánimo que andan vacilando entre la fe y el mundo. Vuélvelos a ti, Señor. Háblales a través de tu palabra, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, para que entiendan y comprendan tu bendito evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre bendito. Pide de antemano el perdón de todos nuestros pecados. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Y mañana los esperamos. Mañana domingo a las 10 de la mañana. Para que se sintonicen con nosotros, aquí nosotros en el culto y tú en tu hogar. Alabes y adores a Dios juntamente con nosotros. Dios los bendiga y estén atentos, hermanos, porque en las próximas semanas, Dios mediante, estaremos ya abriendo el templo para tener culto presencial, obviamente ordenadamente y con la sana distancia. Dios los llene de su bendición especial. Amén y amén.